Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, shock del plástico. Porque eso es exactamente lo que está pasando con la guerra de Irán. El precio de los materiales que se utilizan para los plásticos se han más que duplicado. Y va a costar volver a cierta normalidad, incluso aunque vuelva la normalidad al frente de batalla, porque hay que reconstruir cuestiones de extraordinario refino. Así que lo que tenemos es algo que va desde el envoltorio de la comida hasta la lata que bebemos. Vamos hoy a repasar lo que ahora mismo es una amenaza global, un shock del plástico, y que va a impactarnos en todos los sectores, desde la alimentación hasta las farmacias y la cosmética, hasta la propia construcción. Materiales como el PVC se disparan de precio. Hoy, lo que no estábamos mirando mientras mirábamos a Irán. Hoy, el shock del plástico en Hora 25 de los negocios. So what happens is that we have a situation where we have total control. Porque ahora, aunque Donald Trump diga toda la situación está bajo control, aunque pueda terminar la guerra, ahora puede empezar otra crisis, la crisis del plástico. The blockade's been amazing. It's like a piece of steel. Nobody's going to challenge the blockade. And I think it's working out very well. We're going to see. I can say this. Todo está funcionando bien, sigue diciendo Trump, pero la guerra en Irán ha recortado el envío no solamente de petróleo hacia Asia, sino también de sus derivados y de sus refinados. Y hay uno en concreto al que el mundo no estaba mirando. Es la nafta. La nafta es un producto esencial para fabricar el plástico y su precio se ha duplicado desde que empezó la guerra. Algunos países de Asia han empezado ya a dejar de fabricar plástico. The impact of the Iran conflict is no longer limited to oil prices or global markets. It is now beginning to show up in everyday products. Esto es lo que están mostrando ya en portada informativos desde la India hasta París. Así que hoy se advierte, pueden faltar plásticos para envolver alimentos, para fabricar productos, para cables, semiconductores y para todo lo que ustedes puedan imaginar, porque esta economía es una economía de plástico. Y hoy la amenaza es esa, un shock que arranca en Asia y que alcanza Europa, a Francia. Rising oil prices are also making one of the most ubiquitous materials in the world more expensive. Yeah, that material, of course, is plastic, which is made. Esto significa que todo lo que se les ocurra, todo lo que está empaquetado, empieza a dispararse. Que la guerra termine, si lo hace o no, significa que la guerra termine o no, no significa que terminen sus efectos. Y el dominó geográfico ha comenzado a caer ya. Tras ese dominó geográfico cae el dominó sectorial. Sectores en jaque. Así que, empezando por el movimiento en el mapa, desde Corea del Sur, donde los surcoreanos han empezado a quejarse en los supermercados de que faltan bolsas de plástico y de que esperan que el estrecho abra pronto, hasta Indonesia. Están advirtiendo de falta de abastecimiento. Las ventas han caído a la mitad en el último mes, porque los precios han subido al doble en el último mes. En Indonesia hay compañías que fabrican etileno y propileno, que son las compañías claves para suministrar plásticos al mundo. Acaban de cerrar enteramente su producción, declarando fuerza mayor. Esto es lo que está pasando en Asia. En países como Japón, compañías como esta, Mitsubishi, Mitsui, grandes fabricantes de plástico también han recortado parcialmente su producción, también declarando fuerza mayor. Japón, que importa el 44% de su nafta del Golfo, se prepara para una escasez desde las bolsitas hasta los noodles, las sopas o los fideos envasados. Y además, en Taiwán, 就是影响是有蛮大的。为什么呢？就是说，从3月份到现在，就是
La principal empresa de plásticos del país está diciendo los precios han subido de forma sostenida entre un 50 y un 60%. Allí, su petroquímica de Formosa también ha cerrado temporalmente todas las operaciones. De nuevo, la misma expresión, por fuerza mayor. I think ultimately, whether there's a shock or not, the world still needs to move towards sustainability. Hasta el punto de que los grandes fabricantes de plástico están planteando que quizás ha llegado el momento de moverse hacia la sostenibilidad. Lo que está pasando en Asia solo es el origen, el principio del problema, porque también amenaza al resto del mundo. Y es doblemente preocupante por eso. Primero, porque empieza allí. Si falta allí abastecimiento, esa carencia va a ser global, nos va a afectar aquí. Y segundo, porque esta voz que están escuchando es un ángulo inesperado, es un ángulo muerto que nadie estaba mirando, pero que puede suponer encarecerlo todo en un efecto dominó que había pasado desapercibido. Y ese efecto dominó ha tenido este origen. Empieza en Asia y este desplazamiento geográfico llega a Europa ahora, pero ese efecto dominó no es solo regional, lo es también sectorial. Ha empezado a caer pieza tras pieza, sector a sector. Y esa preocupación se acaba de convertir en un problema local aquí porque hay 3-4 sectores fundamentales que, según datos de la OCDE, consumen enormes cantidades de plástico. Alimentación, construcción, farmacia. El gran icono es algo tan pequeñito como el gigante de los juguetes, Lego. Hey, Orange Pig, America first? Oops. Oh boy, that was the slogan you sold. But Bibi's pulling strings and your vote is getting cold. We're not just fighting for Iran, hear this clear. Your people. Lego se ha convertido en tal icono, primero del consumo de plástico y segundo del día a día, que se ha convertido en el motivo y el caballo de batalla incluso en esta guerra de Irán. Lego es lo que utiliza Irán para su propaganda. Their own citizens and calling it strong. Stealing from your own people, making them bleed, taking tax dollars just to fund your own greed. Pero Lego es sobre todo un enorme consumidor de plásticos y ahora mismo esta subida de precios tiene a Lego como canario en la mina, como la compañía que puede empezar a sufrir toda esta subida de precios. Su CEO ya advertía, trabajamos con enorme volatilidad. Been seeing a lot of volatility also over the last 5-6 years with inflation coming after the pandemic. The pandemic as such also was challenging, and after that we even saw gas prices and raw materials skyrocket. Así que este puede ser el canario en la mina, esta puede ser la primera compañía que mirar, pero sector a sector en Europa tenemos un problema. Y el primero se llama empaquetado de comidas y de bebidas. 40%. El 40% del plástico que se consume lo consumen comidas y bebidas. Eso incluye bandejas, envoltorios. We're a manufacturer of plastic packaging. It's called flexible packaging. Yeah, our customers Kevin Kelly es el CEO de Emerald Packaging, una compañía que fabrica exactamente esto y que dice el coste de los plásticos se ha duplicado. Eso va a notarse ya en Europa. Plastic is a petroleum product. It's either made from oil itself or from natural gas. Y esta es la primera pieza que cae en Europa. El plástico encarece envoltorios y servicios de alimentación, pero tiene un segundo sector especialmente tocado, el de la construcción. Entre el 16 y el 21% del consumo de plástico del planeta lo utiliza la construcción. Esto significa ventanas, PVC, aislantes. Que el gas y el barril Brent han subido un 36% y un 29% respectivamente. El betún, el 49%. Y aluminio, acero y madera, incrementos del 13,7%, 7% y 5%. Estamos comparando, si no me equivoco, finales de marzo. Que advierte que esto puede encarecer el precio de la vivienda todavía más. Casi un mes. Es lo que deriva ahora en que un nuevo conflicto, como el que he descrito antes, de coyuntura fuertemente de inflación. Esto es lo que advierte el presidente de SEOPAN, la patronal de la construcción, Edu Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Que dice el encarecimiento del plástico y de otros materiales, pero el plástico clave puede encarecer todavía más la vivienda. Sí, la construcción también de obras civiles está viendo golpeada por esta guerra. Escuchábamos al presidente de SEOPAN y según los últimos
últimos datos que nos han facilitado, desde el 27 de febrero hasta ayer 6 de mayo, observan subidas del 8,8% en el acero, del 14% en el aluminio y del 3,6% en la madera. Esto es lo que afecta a las constructoras cotizadas que están bajo el paraguas de Seopan, como ACS, Ferrovial o Acciona. Después está el caso de ANCI, que representa a los constructores independientes que no están cotizados y que, ojo, registra aumentos de precio de entre el 10 y el 25% en hormigones, áridos, acero, ladrillos y plásticos, aunque lo que más están notando que sube de precio es el betún. Hablamos de hasta un 40%. Ambas patronales piden una revisión de los contratos y de los precios para adaptarlos al shock de esta guerra. Así que lo que tenemos ahora mismo en este dominó sectorial es primero alimentación, es segundo construcción, pero es tercero textil, moda, otro 15% se consume ahí y sobre todo farmacia y cosmética, porque todas las medicinas, absolutamente todas, van envueltas en plástico, también fragancias, dosificadores. Con este paisaje, con todo este efecto dominó geográfico y sectorial, algunos países están alertando ya, primero de este shock del plástico y segundo de las medidas a adoptar. Japón ha advertido ya a su población que solo tiene reservas de plástico para llegar a fin de año. Está empezando a experimentar problemas ya. El consorcio de sus 102 mayores compañías está registrando un 44% de retrasos en los envíos. Prácticamente 1 de cada 2 carece de plásticos o tiene encarecimientos imprevistos o falta disponibilidad. Eso significa nombres como Shane. Y envíos que, si ustedes los ven llegar a casa, saben hasta qué grado y en qué componente son puro plástico. Muchas economías están intentando virar hacia envoltorios, envases, presentaciones de papel, con el mismo problema que vivimos durante la guerra de Ucrania. Esa transición no es rápida, no es fácil, no es barata y en algunos casos ni siquiera es posible. Por ejemplo, escasean ya las jeringuillas, no son reemplazables con otros materiales. Así que la situación que tenemos hoy, la situación regional es alarmante, la situación sectorial es preocupante y la alerta global empieza ya a sonar aquí, empieza a ser alerta local. Alejandro Molins, consultor en logística, colaborador de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estamos? Aquí no tenemos un shock de plástico o no tenemos un shock de plástico todavía. La segunda respuesta sería, yo creo que la más correcta. Por el momento no tenemos, porque tenemos, digamos, la ventaja de tener unos stocks importantes, gran capacidad de refino, cosa que nos diferencia de otros países, y por el momento no ha llegado, pero si la crisis sigue, pues nos llegará. ¿Esto en precio qué significa? La nafta se ha duplicado en precio. Esto para latas, para envases, en un sector como el de la alimentación, ¿esto qué implica? Implica, cuando hablamos de la palabra esta tan divertida de supply chain o cadena de suministro, estamos hablando de eslabones. Entonces, lo que tenemos que pensar es que el eslabón inicial es la materia prima, primero el petróleo, luego la nafta, luego los derivados, los etilenos y demás, pero todo esto va arrastrando a toda la cadena de suministro, con lo cual nos afectan las subidas del crudo, que se han comprado a precios más económicos, pero se venden a precios más caros, afecta a los precios del refino, afecta al precio del producto final y luego todo eso, el producto final plástico, va a afectar a toda la cadena de suministro, con lo cual nos va a suponer una subida de precios en envases, en embalajes, en sistemas de protección, en sistemas de preparación, en sectores muy variopintos. Eso de forma directa y de forma indirecta, pues tú puedes ir, Javier, a cualquier tienda y ver qué es lo que estás comprando. Y todo lleva, de alguna forma o de otra, lleva plástico. Una prenda de ropa, un zapato, una zapatilla de deporte, todo eso es plástico. Entonces, al final, eso significa un arrastre de costes que van a suponer un encarecimiento notable de precios. ¿Hay forma de estimarlo, por ejemplo, en alimentación? Pues mira, se está hablando de subidas próximas de los precios de la alimentación. En principio, en la alimentación yo creo que va a afectar más la subida del combustible, es decir, diésel especialmente,
y va a subir más también los precios de los fertilizantes, que también se están notando, con lo cual yo creo que ahí el impacto va a ser de otras vías. Pero el sector está, digamos, más controlado, con lo cual yo espero que las subidas sean más livianas y que el sector trate de aguantar los precios a la espera de que se resuelva esta famosa crisis. Pero efectivamente, cuando llegue también al final el tema de los plásticos, pues también afectará directamente. ¿Y qué otros sectores, qué otras piezas de dominó caen en este camino? Pues hombre, los sectores que utilicen el plástico, cualquier sector que utilice plástico, no sé, desde un film de cocina para envolver un alimento, hasta la preparación de un juguete, hasta la preparación de una caja para una prenda, con lo cual sectores de textil, el sector del embalaje, lógicamente de forma global, la agroalimentación, bebidas, cosmética, por ejemplo, que en España es muy importante, productos farmacéuticos, claro, cualquier inyección que te pones, cualquier pastilla que compras, tiene plástico alrededor, con lo cual digamos que afecta de forma transversal a casi todos los sectores que utilizan algún tipo de plástico, más luego los elementos de conservación, las neveras, los poliuretanos, los polipropilenos, todos estos nombres raros que leemos, todo eso, la materia prima al final es la misma, entonces son plásticos cuyo origen está en derivados del petróleo, con lo cual digamos que yo creo que afecta de forma transversal a casi todo. Hay un elemento en el que no solemos verlo y que solamente lo reconocemos cuando llegan situaciones como esta. Construcción, el PVC. ¿Esto puede disparar todavía más el precio de la vivienda? Hombre, va a afectar, claro, ahora mismo, digamos, entre comillas, por suerte el precio de la vivienda, por desgracia, no está tan ligado a los productos de la construcción como estaba hace algún tiempo. Porque, por desgracia, los impactos son de otra naturaleza. Pero efectivamente, por ejemplo, todos los materiales de construcción, no solo el PVC, para hacer ventanas o para hacer paredes o para hacer piezas, todos los productos de construcción van envueltos en plástico, protegidos en plástico y algunos son de componentes plásticos. Tornillería, no sé, un taco que pongas, todo eso es plástico, con lo cual también va a afectar. Lo que pasa es que el impacto de los materiales de construcción en el precio final de la vivienda, sobre todo por el tema de la especulación, no es tan relevante, pero también, claro, lógicamente también va a afectar. Pues Alejandro Molins, consultor en logística, colaborador de la Cámara de Comercio Internacional, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Javier, gracias a vosotros. Toda esta es la crisis ahora, en tiempo presente. De aquí al futuro, la mirada, el canario en la mina, puede estar en las Navidades. Y si los juguetes de su hijo se disparan, si se encarecen esos legos. Tonight on Where Are My Pants? Honey, where are my pants? Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we live in our dreams. Si esos juguetes se encarecen de cara a Navidad y los reyes ya saben cómo y cuánto plástico ellos contienen, esta puede ser la señal definitiva de que tenemos un problema que puede durar, una crisis que puede salirles muy caro todavía a los reyes de Oriente Próximo. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. I can say this, Iran wants to make a deal. What I don't like about Iran is they'll talk to me with such great respect, and then they'll go on television, they'll say, we did not speak to the president. En los mercados, esta es ahora mismo la contradicción. Donald Trump asegura que está negociando la paz con Irán. Irán lo niega. Y aunque sí se admite que se ha cruzado un memorando de entendimiento, la posibilidad de un acuerdo, lo cierto es que, de momento, esa paz no se sustancia. Los mercados sí están descontando que esta vez, quizás por falta de resistencias mutuas, esta vez esto sí puede salir adelante y las bolsas se han estado disparando, los crudos y petróleos se han estado desplomando, todo iba en la dirección correcta. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Aunque hoy todo esto se empieza a calmar. Sí, eso es, porque los mercados arrancaban la sesión optimistas, pero han terminado pasando al rojo, en todo caso, con movimientos muy prudentes. Hoy el IBEX 35 pierde un 0,3%, se queda en los 18.052 puntos, en una bolsa española que va camino, por cierto, de cerrar su segunda semana consecutiva en verde. Hoy Sabadell
y Unicaja lideran los avances, ganan más de un 2%. Robi es la gran castigada, ha perdido un 6,5% en una sesión en la que sí que hemos visto algo más de movimiento en el resto de Europa, porque el DAX alemán, por ejemplo, ha caído hoy con fuerza, ha perdido un 1%. Los mercados abiertos a esta hora, Wall Street cayendo en torno al 0,5%. El rally de subida que hemos visto se está parando. Manuel Pinto, analista de XTB, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Tenemos una recuperación sostenida en muy pocos valores. ¿Tenemos una recuperación o es una recuperación frágil? Bueno, al final lo que estamos viendo, Javier, es que la alta concentración del mercado americano en una serie de valores tecnológicos está siendo el principal fundamento de las subidas de las últimas semanas. Hace unos días ya hablábamos de los fundamentos de las compañías del S&P 500, en los que principalmente los resultados corporativos estaban siendo históricos, están siendo impresionantes y sobre todo pues toda la demanda ligada a la inteligencia artificial está siendo el principal catalizador de las bolsas. Es verdad que en ese sentido podemos considerar que está siendo frágil, pero no solo se extiende a las tecnológicas, sino al resto de sectores en los que estamos viendo sobre todo los márgenes en términos que nunca habíamos visto, y gran parte de ello tiene que ver por la economía estadounidense y sobre todo por la inteligencia artificial. Banca, aquí cómo hay que leerla. Han batido récords los bancos. En Estados Unidos se va a batir récord de bonus. ¿La banca se sostiene? Bueno, yo aquí sí que diferenciaría entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos vemos cómo las comisiones, el trading, la volatilidad de los mercados y sobre todo las emisiones de deuda, porque hay que recordar que estas grandes compañías tecnológicas ya no tienen flujo de caja, ya no tienen efectivo y lo que están haciendo es invertir en CAPEX a través de nuevas emisiones de deuda que principalmente las emiten las entidades bancarias. Pues yo creo que sí que es un sector muy a tener en cuenta. En Europa y sobre todo pues en España pues hemos visto grandes subidas. El año pasado un 100% de media, grandes resultados, es verdad, pero los múltiplos ya son exigentes y cuando son exigentes los inversores exigen y exigen mejores resultados. Hemos visto a gran parte de ellos decepcionar a las expectativas propuestas, en la que el margen de intereses pues ha subido menos de lo esperado, en las que comisiones pues también han sido gran parte de ellas, sobre todo en Sabadell, pues peores de lo esperado, y hay una guerra hipotecaria. Veremos a ver cómo evoluciona, pero desde luego para nosotros la banca, que se ha convertido en un sector que ya para nosotros ha tenido un techo y que hay que mirar hacia otro tipo de sectores o industrias. ¿A cuáles? ¿Dónde están? Para nosotros, pues Javier, fíjate, creemos que el epicentro de una cartera de inversión de un cliente a día de hoy tiene que ser focalizado en la debilidad estructural del dólar. Creemos que la diversificación es clave, creemos que hay que tener Estados Unidos porque al final confiamos en la economía americana por las cuestiones que comentamos, crecimiento económico, gasto del consumidor, inteligencia artificial, pero también creemos que hay que echar la vista un poco más allá. Por ejemplo, con países emergentes estamos viendo un rally de inteligencia artificial que sobre todo sostiene países como Taiwán, países como Japón, que ha superado sus récords históricos, también incluso en Brasil. Luego echamos la mirada, Javier, a Europa. Para nosotros Europa despierta de su letargo. Y luego, pues para nosotros, alternativos, oro y plata, que para nosotros tiene que ser también parte fundamental de las carteras, y aunque esa debilidad del dólar, que creemos que ya pues es algo que va a continuar de cara a los próximos meses, pues deben de hacerlo bien, para que las monedas fiduciarias, esa debilidad que vemos, pues no sea una constante en nuestro poder adquisitivo real. Pues Manuel Pinto, analista de XTB, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo y muy buenas noches. Un abrazo y muchas gracias. Hoy, el día en que hemos leído esta crisis del plástico, hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.